una identidad profunda. 3 cualidades de una identidad profunda. Un momentito más y ven el PPT que vamos a poner para ustedes, pero vamos adelantando. 3 cualidades para una identidad profunda. No sabía cómo decirles si eran cualidades, si eran formas. Estaba luchando un poco con los términos, ¿no? Porque contiene de todo allí lo que voy a compartir. Digo 3 cualidades, 3 formas, 3 prácticas, 3 principios podemos llamarle también, que nos van a ayudar a todos como hijos de Dios a profundizar nuestra identidad con el Señor. 3. Ahí está, 3 cualidades. Primeramente, como una introducción, nunca olvide que el principal propósito de Dios y de todo el plan trazado para con sus hijos es transformarnos a su imagen. Es el primer propósito, transformarnos a su imagen. Nosotros hemos sido creados, hermanos, hermanas, entiéndame, hemos sido creados para reflejar la imagen de Dios. No fuimos nosotros hechos para ser servidores o siervos, ¿no es cierto?, de Dios simple y llanamente. Para eso Dios tenía a miles y miles de ángeles para hacer el servicio, ¿no es cierto? Si bien también nosotros servimos por amor como un resultado, pero el primer propósito de Dios al habernos creado es para reflejar su imagen. Ahora mira, siguiente versículo por favor. Mire el versículo lo que dice allí, ¿ah? Dice claramente, y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿qué cosa? Hechos conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Entonces, mis hermanos, el primer propósito de Dios al crearnos, he dicho, es reflejar la imagen de Dios. Esa imagen que lamentablemente el pecado nos arrebató. Siguiente versículo. Dios nos creó de la siguiente manera, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Ahora, mire, nosotros tuvimos el propósito y tenemos el propósito de reflejar la imagen de Dios, pero lamentablemente esa identidad que teníamos en Cristo, como nos creó al principio, fue perdida por causa del pecado. Y no solamente la imagen en virtudes, sino también en la autoridad. Dios nos puso a nosotros como autoridad sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Pero ¿qué hizo el pecado? Nos colocó debajo aún de la creación. ¿En qué sentido? En que el hombre lamentablemente comenzó a adorar a los astros, por ejemplo, ¿te das cuenta? Al sol, a la luna, a las estrellas, y se colocó debajo de la creación. Y es más, y lo peor del caso es que lo hizo a través o bajo los animales. Por eso en la antigüedad también adoraban, ¿qué cosa? Adoraban animales. El becerro de oro, por ejemplo, Belcebú era otro, ¿no es cierto? El tarot también, hermanos, otros dioses que tenían forma de animal y cuerpo de hombre, o cuerpo de hombre, cara de animal. Pero no solamente a esto, sino también nos metimos bajo los otros hombres, porque comenzaron a adorar a otros hombres también. ¿Se da cuenta usted eso? No solamente perdimos nosotros la imagen de Cristo en cuanto a virtudes, en cuanto al carácter del Señor, sino también en cuanto a nuestra autoridad que teníamos sobre toda la creación. Así que mire, como parte de su gracia, Dios nos pide desarrollar
tres cualidades necesarias para fortalecer y manifestar su identidad en nosotros, a los que nos rodean. ¿Cuáles son esas tres cualidades? Tres principios, tres motivos. Creo que ahí entra todo. Número uno, usemos la palabra exacta en el original. ¿Sabe qué? La ortodoxia. La ortodoxia. ¿Qué es eso? Dice, ¿cómo se come eso? ¿No es cierto? No es como el pollo hornado, ¿no es cierto? Mire, la ortodoxia, ¿qué es la ortodoxia? Quiero que vaya captando. La ortodoxia es la opinión o creencia tenida por correcta o verdadera. Ahí está la base. Repito otra vez. Es la opinión o creencia tenida por correcta o verdadera. Esta no solo abarca los aspectos filosóficos, sino que se extiende aún a la ciencia. La ortodoxia en la fe cristiana es la representación de esa búsqueda por lo que es ideal y puro en todos los sentidos en cuanto al entendimiento lógico racional de la fe, incluyendo doctrina, tradiciones e historicismo, es decir, la historia. Mire, la ortodoxia es algo muy necesario para profundizar nuestra identidad, porque tiene que ver con el conocimiento, hermanos. Habla de filosofías, habla aquí de la fe cristiana, habla aquí de la doctrina, de tradiciones y la historia de la iglesia. Hermanos, habla de conocimiento. Si usted y yo queremos profundizar nuestra vida, de nuestra identidad en Cristo, necesitamos entonces conocer. Conocer. Pero no solamente conocerla, sino entenderla. Porque, ojo, conocer es una cosa, entender es otra. No es lo mismo. Yo puedo conocer muchas cosas, pero no entenderlas. Y lo que Dios quiere es, como Él mismo dijo en su palabra, porque ustedes deben enorgullecerse, dijo el Señor, no solamente en lo que conocen, sino a mí quiero que me entiendan y me conozcan. Mire, al revés, ¿no? Quiere que lo entiendan y lo conozcan. Después lo conoce, primero que lo entiendan. Y lo digo, mis hermanos, porque la ortodoxia tiene que ver con, de veras, ese conocimiento firme, estable, de convicción de lo que yo creo, de lo que yo pienso respecto de Dios. De lo que yo pienso, de quién soy yo, por ejemplo. Tiene que ver con conocimiento. Conocimiento. Y cuán de veras firme, establecida, creída tienes tú esa creencia en tu corazón. Por ejemplo, la fe cristiana debe estar bien arraigada en nosotros, ¿no es cierto? Bien arraigada. ¿Qué significa? Que no me la van a mover. Que si viene un mormón por ahí y me comparte de que José Smith encontró esas láminas de oro y que ahí estaba escrito el Evangelio del libro de Mormón y que Jesucristo fue a América, que fue americano y que no sé cuánta cosa. Si yo tengo una fe, una ortodoxia en la fe, significa que no solamente conozco, sino que la tengo firme. No hay quien me engañe, ¿no es cierto? Ni que el hombre, ni que Iti me hizo, que no sé cuánto, ¿no es cierto? Hermanos, si uno tiene una ortodoxia en cuanto a la fe firme en su vida, entonces nadie te va a convencer de lo contrario. Hermanos, la ortodoxia es importante en la identidad. Les digo, ¿por qué sufrimos? Porque hay personas y aún cristianos que sufren todavía con asuntos depresivos, asuntos ahí, ¿no es cierto? Que porque me siento un pobrecito, me siento un abandonado, un patito feo. ¿Qué más me siento? Me siento el peor de la clase, me siento un puto, me siento un todo. Se siente todo en negativo. ¿Sabe por qué se siente así? Porque la ortodoxia de la palabra de Dios no está firme en su corazón. El diablo por acá vino y lo engañó porque se vio el espejo y vio su nariz muy grandecita. Dijo, ay, qué feo que soy. Ya se engañó ya. ¿No es cierto?
O porque me equivoqué en algo. Ay, qué bruto que soy, no sé cuánto. No sé hacer las cosas bien porque me equivoqué una vez y hasta 2 o 3 veces. Digo, no puedo hacer esto y me creo un inútil. ¿Quién me engañó allí? El maligno. ¿No es cierto? La verdad de la palabra de que tú no vales por lo que haces, tengas o no tengas, sino que tú vales por el precio que pagó Cristo por ti en la cruz del Calvario. Eso es lo que vales. ¿Se da cuenta? No por lo que tienes o no tienes, sabes o no sabes. Dios a ti te ama y me ama a mí por la obra que Cristo en la cruz del Calvario. Por eso esta mañana el pastor estaba diciendo, tenemos que ver cómo Dios nos ve. ¿Se da cuenta? Y nos ve valiosos. ¿Por qué? Porque Él pagó con su propia sangre por ti. ¿Se da cuenta? Por eso somos valiosos. Hay que mirarlo de esa manera. Hay que mirarlo de esa manera. Por eso, mis hermanos, siguiente, todo creyente debe ser ortodoxo. Ojo, todo creyente debe ser ortodoxo. No como la religión ortodoxa que se ponen ahí, ¿no es cierto? Como les es ahí, ¿no es cierto? De Asia, de Europa, hay que se ponen ahí. No me estamos hablando de una religión ortodoxa ahí. Sino que todo cristiano debe ser ortodoxo. ¿En qué sentido? Que la palabra nos enseña en muchas ocasiones y de manera muy clara la necesidad de observar las escrituras con una actitud humilde pero escudriñadora. Mire lo que en Hechos 17:11, siguiente versículo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Miren, hablando de los bereanos aquí, ellos no solamente recibieron la verdad, no solamente la creyeron, sino que siguieron fundamentándola cada vez más. ¿Por qué? Porque lo que escuchaban de los que enseñaban, ¿no es cierto?, cierta doctrina, aún de Pablo dice la palabra, ellos iban a la Biblia para ver si era así. ¿Qué estaban haciendo? Estaban fortaleciendo su ortodoxia, su creencia, su fe, su entendimiento. Y mire el siguiente versículo. Va a decir, pero persiste tú, ojo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero persiste tú, le dice. Quiero ser enfático en esto. Persiste, le dice. Persiste. Eso es ortodoxia, hermano. Yo persisto en lo que creo. Si yo no creo mucho, no voy a estudiar la palabra, por si acaso. Uno puede pensar, no, como no creo mucho, entonces voy a dejarlo. Hermano, no es así muchas veces. Si yo realmente creo, quiero creerlo y tenerlo bien presente. Yo tengo más de 40 años de creyente ya. Conocí al Señor a los 8 años. ¿Y sabe qué? A mí me gustaba la apologética también. Es decir, revisar y revisar y revisar qué es lo que estaba creyendo. Y sigo leyéndolo y sigo escudriñando más. Todo pensamiento filosófico, toda idea que salía, yo estaba ya tratando de buscar qué tiene que ver con la fe esto. ¿Cómo refuta la fe? Si va contra ella, si es mejor o en todo caso es más creíble o menos creíble que la fe. Hermanos, ese ejercicio, ese trabajo, hay que hacerlo todos. Sobre todo los estudiantes universitarios, que tienen que estar leyendo, estudiando la palabra, no solamente la filosofía que les enseñan, sino hacer la comparación. ¿Por qué yo soy cristiano? ¿Por qué yo acepto la fe, abrazo la fe y no abrazo la filosofía de Marx, ¿no es cierto? De Sartre, de todos esos filósofos, ¿no es cierto? Que son un desastre. De Sartre, no desastre. Hermanos queridos, hay que abrazar la fe con un claro entendimiento. Si yo no tengo una clara convicción de mi fe, yo voy a dudar y voy a fracasar en el camino. Me voy a hundir, me voy a dejar engañar por cualquier cosa. Por eso el pensamiento aquí persiste en tú lo que has aprendido.
Ustedes y yo necesitamos seguir estudiando la palabra, hermano. Mire, hágase una meta. Y la pregunta de esta encuesta de esta mañana fue si nos hemos hecho un plan de lectura, de estudio de la palabra. Ahora, ¿usted conoce la Biblia en su totalidad? ¿Conoce los libros de la Biblia? Porque uno va, dice por ejemplo, Abdías, ¿existía el libro de Abdías? Preguntan. ¿Dónde está ese libro? Y comienzan a buscar. Mire, si no tuviese acá un índice, estoy seguro que se demoraron una eternidad para encontrarlo. ¿No es así? Porque no conocemos a Abdías, a Nahum. ¿Quién es Nahum? Mi vecino se llama Nahum. No, es Biblia, es un profeta, hermano. ¿Quién es Nahum? ¿No es cierto? Y a veces nos cuesta buscarlo en la palabra, hermanos queridos. La lectura continua de la palabra nos da una luz rápida de qué libro es y qué libro no es. ¿Dónde está ubicado por lo menos? ¿Quién es Nahum? ¿No es cierto? ¿Quién es Abdías? Jonás es el más conocido por el pez que se lo comió. ¿Dónde está Ruth? ¿Quién es Ruth? Con H o sin H, Ruth. A ver, les hago una probita. ¿Quién fue el primer rey que regaló Mercedes Benz? ¿Quién fue? ¿Ninguno? Sí, hubo uno que regaló Mercedes. ¿Sabe quién fue? Asuero, hermanos queridos, Asuero. Léanlo. Estoy bromeando porque dice Mercedes, pero no se trata del carro. Si no, Mercedes significa regalos, dones. Una segunda, ¿quién fue el primer arquitecto que hizo de Jerusalén? Hizo una ciudad tallada en Jerusalén, de Jerusalén. Un primer arquitecto, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Salomón? No. ¿Quién fue? ¿Noé? ¿Se dan cuenta? ¿Sabe quién fue? Ezequiel, hermanos. Capítulo 4 de Ezequiel, léalo ahí. Dios le mandó, trae un adobe y traza allí, ¿no es cierto? Haz ahí el modelo de Jerusalén y lo hizo. ¿Se da cuenta? Hermanos, y hay otras cosas más. Pero la pregunta aquí es, ¿cuánto conocemos la palabra? ¿Me entiende? Hay que estudiarla realmente para que podamos afianzar más esa ortodoxia de la fe, fundamentarla más, hermanos. Entonces, hermanos, la ortodoxia comprende el estudio profundo y exhaustivo de las escrituras, la doctrina y la historia de la iglesia, para entonces determinar lo que es la fe cristiana y cómo nosotros debemos participar en el testimonio del cuerpo de Cristo en el mundo y su visibilidad en el universo. Ojo que está diciendo aquí doctrina, tradiciones e historicismo. Historia. ¿Qué es lo que cree nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera en cuanto a, por ejemplo, las tradiciones? ¿Qué tradiciones tiene la iglesia Alianza? ¿Se ha vuelto usted a pensar eso? No, perdón, pastor, que esto es solamente los católicos tienen tradiciones, nosotros no. Tenemos tradiciones también nosotros los aliancistas y los evangélicos. ¿Cuáles son esas? Hay que estudiar. ¿Cuál es la historia? Nuestra historia, por ejemplo. ¿Por qué? ¿De dónde salimos nosotros? ¿De dónde venimos nosotros como iglesia? ¿Venimos del pentecostalismo, del carismatismo, de los arrianos? ¿De dónde venimos nosotros? ¿Usted conoce la historia, no? A.B. Simpson, ¿no es cierto? ¿Es Simpson el de la televisión amarillo? No, ese no. Hermanos, todo eso tenemos que estudiarlo. Por eso es importante en la ortodoxia saber de dónde venimos, qué es ¿no es cierto?, nuestras tradiciones, nuestra historia, etcétera. Pero tenemos que ser ortodoxos. Pero hay algunos peligros, hermano. Peligro de la ortodoxia. Mire, ¿sabe cuál? Debemos estudiar las limitaciones y el peligro de los que conlleva ser un ortodoxo. Pero uno de estos peligros, hermanos, es el intelectualismo. El intelectualismo es uno de los grandes problemas
de la ortodoxia. Son aquellos que son ultra ortodoxos. Los ultra ortodoxos son aquellos que se mantienen allí, ¿no es cierto?, en una postura que nadie lo convence ni congrúa, ¿no es cierto?, aunque estén equivocados. Aunque estén equivocados. Y sabe que, hermanos, el intelectualismo ha llevado lamentablemente a que muchos buenos eruditos bíblicos se desviaran y fueron dogmáticos en sus posturas. ¿Por qué cree que tenemos tantas iglesias, tantas denominaciones en nuestro mundo? ¿Usted sabe cuántas denominaciones hay? ¿Cuántas religiones hay? Hermano, pasa de los 30 y tantos mil. Y esto es, ¿sabe por qué existen tantas religiones y tantas sectas, aún iglesias? Por gente ultra ortodoxa. En otras palabras, gente dogmática que dice, esto es la verdad y aquí me quedo y la enseño y la proclamo, etcétera, etcétera. Y aún probándole y sabiendo que no está correcto, que la Biblia dice, ¿no es cierto?, que es lo correcto acá, y sin embargo no quieren creer. Y ahí entra el orgullo, el intelectualismo. No quiero ser vencido en mi conocimiento. Mi conocimiento es mejor que el tuyo. Y entonces se aferran a ese conocimiento que tienen, equivocado muchas veces, y entonces hacen lo que hacen, se dividen. Por ejemplo, nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, cuando empezó aquí en el Perú, comenzó con la iglesia, la IEP, la Iglesia Evangélica Peruana. ¿Y por qué se llamó Iglesia Evangélica Peruana? Porque agrupaba a muchas iglesias, aún extranjeras, que venían al país y querían hacer una sola iglesia en el país. Lamentablemente no faltaron los ultraortodoxos, gente intelectual que se metió por ahí, ¿no es cierto?, y comenzó a tener posturas y formas, y dijeron, no, así dice la Biblia, lo otro no es correcto, y comenzaron las discusiones. ¿Qué sucedió? Hubieron divisiones. La Alianza Cristiana y Misionera tuvo que separarse de la IEP porque ellos comenzaron a aceptar cosas que no iban con la palabra de Dios. ¿Me entiende? Y una de las cosas que nosotros tenemos, gracias a Dios, hermano, es precisamente el velar por la buena doctrina. Ser totalmente y netamente bíblicos como el Señor quiere. No le ponemos posturas humanas. Eso a veces
Por si acaso. Yo también quiero tener ese sentimiento, Señor, como tú lo tienes. Ayúdame a odiar el pecado. Ayúdame a odiarlo. Y eso habla de sentimientos. Yo voy a sentir esto contra el pecado. ¿Se da cuenta usted? Es muy importante, hermano. Entonces, el Señor realmente nos ayude en esto. Nos ayude a entender muy bien esta situación. Pero, saben, mire, las emociones son parte de nuestro ser. ¿Ok? Esto es muy importante saberlo. Fuimos criados como seres emocionales que sorprenden, alegran, entristecen, angustian, se desesperan, lloran y aman. Los apóstoles del Señor, pues también pasaron experiencias emocionales. Aún Jesucristo mismo, dice la palabra, lloró. Pero también se angustió. ¿Dónde? En el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerda? Estaba angustiado el Señor. Parte emocional, hermanos. Por eso dice Juan 11:35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le ama, mire, llora y ama. Y algunos de ellos le dijeron, ¿no podía abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Mire, se conmovió. Parte emocional. Así que Jesús era un ortodoxo también, claro que sí. Conocía, pero también sentía. Igualmente que nosotros. Ahora, hermano, le digo, hay peligros y limitaciones de la ortopatía, de la ortopatía. Hay peligros y limitaciones. ¿Sabe cuál puede ser esta?
es que pueden llevarnos a falsas emociones. Nos pueden llevar a falsas emociones. Esas falsas emociones que pueden llevar a la confusión, al desorden, ella será un reflejo de la conmoción interna que vive el corazón del hombre cuando es llevado al límite de su capacidad para manejarla. Mire, cuando una emoción tiene un origen espiritual y no carnal, tiene una fuente que la hace brotar con intensidad. La forma como ella puede reflejarse no necesariamente debe ser en todos los sentidos intelectual, racional o lógica, pero ciertamente debe haber un sentido de nobleza y de decencia en ella. Decencia. Ahora, fíjese, la ortopatía puede llevar al peligro de extralimitarme emocionalmente. Como me decía una creyente: pastor, estuve en una reunión donde estaban orando y una hermana se puso a temblar, hacía temblar duro y comenzó a hablar y a profetizar temblando y no sé cuánto, y los ojos se le hacían para atrás. Pastor, estaba emocionada la hermana, emocionadísima estaba. ¿Qué estaba hablando otra vez esa mujer que temblaba y con los ojos para atrás? Yo le digo: perdón, hermanita, ¿usted cree que esto es bíblico? Tuve que enseñar, hermana, que este es exabrupto emocional, porque ya le tomó la emoción a esa mujer, ¿no es cierto?, de ponerse a temblar y comenzar Ay, hermanos queridos, cuidado con eso, porque hay inclusive sectas y denominaciones, aún iglesias evangélicas, lamentablemente, que abusan de las emociones. Gente que se cae, gente que comienza, aún la risa santa, que ya ha pasado un poquito esa ola. ¿Sabe cómo se llamaba la risa santa? Que empezó en Canadá y luego se extendió a otros países. Donde cristianos clamando a Dios, que pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, comenzaron a reírse como locos, ja, 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 y comenzó uno y otro, y toda una algarabía de risas. Y algunos se agarraban la barriga porque ya no aguantaba más la risa. ¿Y sabe qué decía el bendito pastor? Yo no sé si era pastor, la verdad. ¿Qué decía? Lo que pasa es que mi congregación ha estado muy, muy triste, ha estado muy afligida. Entonces necesita esa risa de parte del Señor. Hermano querido, ¿qué es eso? ¿Se da cuenta usted esos exabruptos que hay respecto a esto? La ortopatía, hermano. Ese no es de Dios. Cuidado con las emociones. Porque por emociones aún uno se puede desmayar. ¿Sabía usted eso, no? Se puede uno desmayar. Así que, hermanos, cuidado con los peligros. Rápidamente lo digo. Y número 3, la ortopraxis. La última. La ortopraxis. Miren la ortopraxis. ¿Qué es la ortopraxis? Viene de la palabra ortos, lo recto y correcto, en la praxis, lo cual es práctica. Es decir, lo recto y correcto en la práctica. Por lo tanto, podemos concluir que la ortopraxis es precisamente la necesidad de llevar toda práctica a lo correcto. Ojo, toda práctica a lo correcto y a la máxima expresión. En teología, la ortopraxis está relacionada a la vida cristiana, al testimonio y a las acciones que como creyentes vamos desarrollando y a las normas bíblicas que nos damos para testificar de nuestra fe. Ya sabe usted de qué se trata. La práctica. Conocimiento, sentimiento y práctica. Llevar la práctica a lo correcto. Eso es. Llevar a la práctica lo correcto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo tengo que conocer, tengo que hacer la ortopatía, es decir, sentirlo como debe sentirlo santamente y sanamente, y luego llevarlo a la práctica. Si no hay práctica, no hay nada. No hay nada. Por eso tenemos esos desbalances
en la vida cristiana de muchos, lamentablemente, que se quedan con la primera parte, ¿no es cierto? La ortopraxis, la ortodoxia, o se quedan también con la parte de la ortopatía, ¿no es cierto? La parte emocional, y se olvidan de la parte práctica, de llevarla a la práctica. Mire, cuando se habla de la practicidad, estamos hablando, algunos hablan precisamente de los mandamientos, que tenemos que practicar los mandamientos. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está el versículo bíblico que estoy colocando ahí. Siguiente, por favor, amigo. Ahí está. Los mandamientos. Si me amáis, guardad. Ese guardar es obedecer mis mandamientos. Otros hablan del amor entre los hermanos. Ahí está el versículo. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La palabra vestido, eso es un mandato. Otros también hablan de las buenas obras. Mire, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, ¿se da cuenta? Y en otras instancias, finalmente, de orden y estructura en la iglesia. 1 Corintios 7 dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Mandamientos que tenemos que llevar a la praxis. Hermanos, pero hay peligros de la ortopraxis. ¿Sabe cuáles son los peligros? Anote ahí, el activismo y el legalismo. Son dos peligros tremendos en cuanto a la ortopraxis, el activismo. Mire, lo explico rápidamente. Cuando uno solamente se dedica a la ortopraxis y obedece solamente, o sea, y deja el conocimiento, deja la parte emocional del conocimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Va a caer precisamente en el activismo. Y es un peligro grande. ¿Por qué? Porque, miren, podemos hacer tantas cosas para Dios, pero no sentir el primer amor. Ese era el reclamo que el Señor le hace a la iglesia de la Odisea, ¿se acuerda? Apocalipsis 3. Cuando dice, tú has hecho obras, haces todo, tienes todos los dones, haces todo, pero ¿sabes qué? Te falta el primer amor. ¿Qué había perdido? La ortopatía. Había perdido la ortopatía, la iglesia. Tenía conocimiento, tenía práctica, pero no, le faltó el amor. Cuidado con estar ocupado en las actividades de la iglesia y no tener mi tiempo con Dios, mi tiempo de oración, mi tiempo de palabra, porque si no tengo eso, he caído en este activismo, distorsionando la ortopraxis, hermano. Cuidado con eso. Pero también el legalismo. Hay personas y aún creyentes que por hacer mucho, ¿qué sucede? Dicen, no, yo sirvo al Señor. Tú no haces eso para el Señor, así que yo soy más santo que tú porque yo hago más para Dios que tú. ¿Se acuerdan de Marta y María? ¿Qué pasó con Marta y María ahí? Marta, despierta Martita. Códela por ahí, por favor. Marta se había dedicado al hacer, ¿no es cierto? Estaba pensando en agradar al Señor, claro, no con un mal corazón, por cierto, no podemos condenarla a Martita, ¿no? Ella con mucho amor quería agradar a su Señor por el obrar, ¿ok? Mire, ahí viene la ortopraxis. La ortopraxis, ella trome en la ortopraxis en ese momento. Le atendía al Señor, levanta los pies, Señor Jesús, para barrer por abajo. ¿Qué sé yo?
El detalle es que María estaba eligiendo la parte ¿qué? ¿Qué parte estaba eligiendo ella? Si podemos ponerlo en estos términos. ¿La parte qué? La ortodoxia y la ortopatía. ¿Correcto? Ahí estaba, ella queriendo aprender. Ahora, Jesús, cuando le llama la atención, no lo hace para reprenderla o para juzgarla y decirle, has hecho uno mal. No, no era el momento simplemente. Se estaba equivocando en el tiempo. No era el momento. Era momento de escucharlo a él. Y eso nos enseña que las tres quieren ir juntas. ¿No es cierto? En su momento correcto. En su momento correcto. Y Martita se había dedicado a lo último, a la ortopraxis. ¿No es cierto? Hermanos, voy terminando con esto. Es muy importante y necesario que el creyente tome acción en el contexto que le rodea. En el evangelismo, en el discipulado, en la plantación de iglesias, en el reconocimiento de las comunidades, etcétera, en la fe. Porque los hermanos ortoprácticos realmente son los que están allí para llevarnos adelante. Todos son importantes, como el resumen general. Es importante la ortodoxia, importante la ornopatía, ¿no es cierto? Y también importante la ortopraxis. ¿Por qué? Porque todos armonizan, hermanos. Todos tienen que entrar en esa armonía de bienestar para la iglesia del Señor. Ahora, mire, Dios es tan bueno, a pesar, tiene paciencia. Hay gente intelectual en la iglesia, ¿no es cierto? Tiene mucha ortodoxia, mucho conocimiento, pero que no mueve así en la iglesia. He visto cristianos así, ¿no es cierto? Que conocen mucho de palabra, pero no levantan ni una silla. Paciencia con esos hermanos, ya aprenderán alguna vez. Pero están ahí para ayudarnos también, ¿no es cierto? Pero hay otros también que se dedican a la ortopatía, ¿no? Corren cuando ven a un hermanito o una hermanita que está tal vez triste. Van y la abrazan, hermanita, ¿qué sucede? Te ven entrar triste por la puerta y te preguntan, hermanita, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Van y se acercan. ¿Se da cuenta usted la utilidad, podemos decir, la bendición que es tener a patitos, podemos llamarle? No, la ortopatía, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? ¿Ortopatito? No, bueno, ya. El asunto, personas así, que nos van a ayudar en la iglesia en la parte emocional. Se acercan al hermano necesitado, le ayudan, ¿no es cierto? Pero mire, el ortopráctico es aquel que te pone las pilas, podemos decir. Cuando hay nadie, hace nada, todos están sentados, ¿cierto? Allí, y algunos durmiéndose de paso. ¿Qué sucede? El ortopráctico, oye, ya, pongámonos de pie, vamos a hacer. Y se ponen a hacer. ¿Se da cuenta usted? Hermano, esas tres partes se aplican en toda la vida cristiana. Si hablamos de los dones, hablamos de la vida de la iglesia, pero, hermanos queridos, de verdad, que el Señor realmente nos ayude a poder nosotros practicar esto. Mire, cierro con esto. Estas tres cosas son importantes para nuestra identidad. Si yo no practico estas tres, no voy a poder tener la imagen de Cristo como el Señor quiere. El Señor nos ayuda en eso. De verdad que sí. El Señor nos ayude. Porque necesitamos verdaderamente esa gracia del Señor para practicar esas tres cosas que Él nos demanda. Amén. Nos ponemos de pie para despertar a los que están medio ya. Yo sé que están cansados, mis hermanos, pero un poquito de fuerza, por favor. Ahorita viene algo más dinámico también, ¿ya? No le digo que sea un masajito porque se va a relajar más. Pero despérese un poquito, ¿ya? Muévase un poquito, que le salga acá un conejo acá del hombro, del otro, no del brazo. O levante, procure tocar el techo ahí, con sus puntillas ahí, ¿no es cierto? Mueva su espalda para atrás, ¿no es cierto?
Rece un poquito, flexiones aquí en la rodilla. Ahí está, muy bien. Listo. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar un momentito. Que Dios nos bendiga en esta parte. Oramos. Oh Padre, gracias por este tiempo. Gracias por enseñarnos, Dios, respecto a estos aspectos, cualidades